Hola, saludos. En esta ocasión vamos a abarcar durante el tema de esta semana, hablando precisamente de lo que nos ha venido ocupando, que son las políticas públicas, de las políticas públicas sectoriales en nuestro país. Para que nosotros podamos comprender el enfoque, la idea de las políticas sectoriales, primero tenemos que distinguirlas de las políticas nacionales. Con base en esta distinción podremos tener muy clara cuál es la idea de una política sectorial. En sí, pues este tema es breve, es muy sencillo de comprender y es justamente la antesala al análisis específico de algunas otras políticas sectoriales ya digamos que específicas o aplicadas a un tema en particular que veremos en los próximos días. Muy bien, entonces, las políticas nacionales son aquellas que se enmarcan en las políticas de Estado, responden a una identificación de problemáticas o bien de necesidades que enfrenta la población, que son priorizadas en la agenda pública. Los ministerios, como ustedes saben, en algunos países así se le llama a los sectores de gobierno, específicamente de la administración pública. En el caso de nuestro país no utilizamos este término, nos referimos a estas áreas de la administración pública del Poder Ejecutivo como secretarías de gobierno, pero nos referimos al mismo órgano. Estos órganos diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría y después las aplican a todos los niveles de gobierno. Estas políticas que provienen desde el sector federal, como es el caso de nuestro país, por área y que son una especie de derrama hacia todos los niveles de gobierno porque en muchas ocasiones les participan de los programas públicos y de los programas sectoriales tanto al Estado como al municipio. Entonces, estas políticas nacionales se encargan de definir los objetivos que son prioritarios para el gobierno que en ese momento se encuentre realizando sus actividades o ejerciendo su, vamos a llamar, poder político. También los lineamientos, contenidos principales de las políticas públicas, estándares nacionales de cumplimiento y por supuesto la provisión de todos aquellos servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Entonces, con esto ya tenemos claro que una política nacional se equipara justamente a una política general de gobierno. Todavía no estamos hablando aquí de políticas públicas, sino de políticas gubernamentales. Esta distinción ya la hicimos y hay que tenerla siempre presente. Ya refiriéndonos concretamente a las políticas sectoriales, las podemos definir como el subconjunto de políticas nacionales que afectan a una actividad económica y social específica, ya sea pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y también la diversidad de realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del Gobierno de la República. Para formular estas políticas, el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, los locales y otras entidades, según se requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. Como mencionaba hace un momento, una política sectorial que ya va enfocada, por supuesto, a una actividad económica y social específica puede abarcar los 3 niveles de gobierno o bien puede quedarse únicamente al nivel de gobierno de quien lo emite, porque también hay que tener presente que las entidades federativas emiten sus propias políticas sectoriales. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es responsabilidad del gobierno nacional, los gobiernos regionales o locales y los gobiernos de menor nivel, como es el gobierno municipal. Para superar rezagos con mayor rapidez y tener esos logros que se buscan para beneficios concretos, es indispensable que se cuente con políticas sectoriales. Existen una serie de entornos y problemas específicos
capacidades diferentes de reacción y efectos sociales heterogéneos que hacen aconsejable adoptar objetivos y estrategias particulares en ciertos sectores sin menoscabo de la aplicación de políticas generales. Entonces, por ejemplo, una política sectorial podría ser la política educativa. Sin embargo, aquí habría que ver si en los diferentes niveles de gobierno tiene una atención también distinta de acuerdo con las peculiaridades de cada región, es decir, no es lo mismo tratar de aplicar una política educativa en una escuela rural del estado de Oaxaca, por ejemplo, que aplicar esa política educativa en un estado como pudiera ser el Estado de México, que por sus características, población, geografía, idiosincrasia, etcétera, es muy distinto al estado de Oaxaca. Esas son las peculiaridades a las cuales deben obedecer las políticas sectoriales y, por supuesto, también atendiendo a los niveles de gobierno se podrán dar diferentes efectos a las mismas. Bueno, pues las políticas públicas sectoriales se caracterizan por los siguientes puntos. Primero, deben guardar plena congruencia con las políticas generales y deben evitar favorecer artificialmente el desarrollo de algunas actividades a costa de otras. Es decir, al referirnos a que esto se haga de manera artificial, quiere decir que por intereses de otra índole, por intereses que no son públicos, se privilegie una actividad por encima de otra y por supuesto que las otras se descuiden. Esto no debe suceder en las políticas sectoriales. Las políticas sectoriales deben atender cada uno de los sectores, como su nombre lo dice, que son relevantes para la sociedad, que son relevantes para los objetivos de gobierno, que son relevantes para el plan o la consecución de estos objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si se deja de atender un sector por privilegiar a otros, pero por razones que no estén justificadas, por supuesto que esto no es aceptable. Segundo, las políticas sectoriales no deben ser discriminatorias, tampoco se deben basar en una selectividad que arbitraria y burocráticamente condicione de antemano los ritmos de expansión relativa de los sectores y empresas de la economía. Se han hecho patentes en el pasado los costos en términos de crecimiento y de concentración del ingreso que conllevan las políticas que son deliberadamente selectivas. Incluso en nuestro país han llevado a un crecimiento poblacional indiscriminado en ciertas regiones del país y una mala distribución poblacional en otras regiones del país. Eso podría estar relacionado, por ejemplo, con una incorrecta política poblacional. Tercero, las políticas sectoriales son para reconocer y abordar problemas específicos y actúan reforzando la acción de los instrumentos generales, articulándolos entre sí y complementándolos con programas de acciones particulares. Sin esta articulación, sin esta sistematización, es muy difícil lograr los efectos deseados. Cuarto, el diseño y la ejecución de políticas sectoriales pertinentes destaca como una de las grandes líneas de estrategia para promover el crecimiento económico tanto sostenido como sustentable. Si, por ejemplo, las políticas ambientales tienen los efectos o logran los efectos buscados, estarán a su vez contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía y esto a su vez estará promoviendo el desarrollo sustentable del trabajo, etcétera. O sea, estas políticas estructurales, estas políticas también articuladas entre sí van a surtir efectos cuando se aplican de una manera adecuada en varios sectores. 5. Los fines y las políticas particulares son objeto de programas sectoriales cuya elaboración ordena la ley de planeación y este punto eminentemente jurídico pues no hay que perderlo de vista porque también es de gran relevancia. Sexto, son un conjunto de objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño del sector administrativo, tendientes a elevar
la calidad de vida de la población y que tienen como objetivo fundamental lograr una mayor integración de todos los grupos sociales al proceso de desarrollo y crecimiento económico de la entidad. Esto también es evidentemente por su importancia uno de los puntos más, llamémosle, cruciales que deben caracterizar a una política sectorial. 7. Las políticas sectoriales se traducen en programas sectoriales. Esto es, para que nosotros podamos aterrizar una política sectorial hay que crear una serie de programas sectoriales. Los programas son los instrumentos a través de los cuales se implementan y se ejecutan las políticas. Estos programas sectoriales se sustentan en diversos análisis que se integran, dando como resultado un diagnóstico de la situación actual. Esto permite determinar los objetivos de las políticas públicas y los proyectos específicos para atender esa realidad, asignando responsabilidades institucionales, así como presupuesto, que es una de las partes que en muchas ocasiones no falla, el presupuesto adecuado, y que además se encuentre claramente definido para lograr las metas previstas a lo largo del tiempo. 8. Las políticas sectoriales comprenden los aspectos relativos a un tema o a un hito fundamental del desarrollo que es coordinado por una dependencia o por un conjunto de dependencias. Por tanto, rigen el desempeño de sus actividades con estricto apego a las normas y lineamientos que se emiten para su integración y también incorporan las propuestas de las dependencias, entidades públicas, organismos y unidades administrativas que participan en su integración, así como las recomendaciones de los municipios, las aportaciones de los grupos sociales interesados y de los expertos y empresarios involucrados a través de los foros de consulta. Aquí, en este punto, podemos ver una verdadera política pública, en donde se involucran no solamente las áreas de gobierno, sino también, como lo acabamos de mencionar, los grupos sociales, a través de las ONG o incluso la sociedad no organizada, es decir, a través de los individuos que deciden involucrarse en estas temáticas, los expertos, los empresarios, etcétera. Aquí se menciona el foro de consulta, sin embargo, pues también podemos encontrarlo en otro tipo de instrumentos de participación social, en donde se recaba justamente la opinión y las aportaciones de la sociedad en términos generales. Vemos, por ejemplo, que en ocasiones se celebran foros, congresos, otro tipo de, pues llamémosle, reuniones públicas, en donde se espera que las personas, por ejemplo los académicos, los empresarios o aquellas personas que tienen algo que aportar al tema, acudan y aporten sus puntos de vista y aporten aquellas cuestiones que consideren que pueden ser de utilidad, tal vez para que un organismo gubernamental las retome y las aplique a alguna política concretamente, ¿no? Eso lo estoy diciendo de manera muy general, pero ya hablando, por ejemplo, de un caso particular, aquellos foros de procuración de justicia en donde académicos, estudiosos, por supuesto representantes de gobierno, etcétera, se reúnen e intercambian puntos de vista y realizan aportaciones a temas de particular importancia para la sociedad. Bien, pues entonces vamos a concluir que los programas sectoriales son instrumentos de planeación estratégica. En estos se establecen prioridades, se proponen proyectos específicos que promueven y fortalecen el desarrollo del Estado y en concordancia con lo previsto con el Plan de Desarrollo del Estado mexicano del 2017-2023, el Plan Nacional de Desarrollo, sin olvidar su contribución a las metas que ya han sido propuestas por las Naciones Unidas en la Estrategia Internacional de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que es lo que conocemos como la Agenda 2030, y en donde México ha comprometido una serie de acciones para alcanzar justamente esos objetivos de la Agenda 2030.
Bien, pues con esto concluimos este tema, esperando que haya quedado muy claro a qué se refiere una política sectorial, qué es un programa sectorial, y posteriormente estaremos analizando políticas sectoriales específicas. Gracias, hasta pronto.